La maternidad viene con muchas preguntas y pocas respuestas, con muchas dudas y definitivamente con pocas certezas. Por eso, en esta segunda temporada de La Mala Mamá Podcast decidimos dejar a un lado los manuales de instrucción y centrarnos en lo único que sabemos, que no hay fórmulas mágicas en el ejercicio de la maternidad y la paternidad. Aquí cuestionamos todo, incluso nuestra primera temporada. Aquí nos hacemos preguntas incómodas. Dudamos de estilos de crianza totalizantes, de la madre perfecta y de los estereotipos y roles impuestos. En esta temporada, las preguntas, el debate y la conversación colectiva serán los protagonistas. Quédense, hablemos y construyamos juntas muchas formas de maternar. Hola a todas y hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a La Mala Mamá Podcast. Soy Mafe Cardona, hoy vamos a hablar de un tema muy importante: economía del cuidado, trabajo no remunerado, precarización laboral y cómo se han acentuado las brechas y desigualdades por el aislamiento preventivo obligatorio debido al COVID-19. Para hablar de esto nos acompaña Natalia Moreno Salamanca. Pero antes de darle entrada, quiero saludar a Tatiana Duque, la insumisa, coanfitriona de este podcast. Hola Mafe, hola Natalia, ¿cómo están? Quiero contarles un poco quién es Natalia. Natalia es economista y magíster en estudios de género, integrante de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá y del grupo Género y Justicia Económica. Es investigadora en temas de economía del cuidado y política fiscal con enfoque de género, promotora de la campaña Menstruación Libre de Impuestos y ha sido profesora de Economía Feminista de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional. Natalia, bienvenida a La Mala Mamá Podcast y gracias por aceptar compartir con nosotras este espacio. Chicas, un gusto, muchísimas gracias por la invitación y pues un saludo muy especial a todos los oyentes, hombres y mujeres que se conectan con este podcast. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es la economía del cuidado y a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo no remunerado? Bueno, yo creo que este es un debate muy interesante porque realmente nos lleva a poder valorar el trabajo que históricamente han hecho muchas mujeres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas a lo largo de la historia y que no ha sido reconocido ni económicamente ni socialmente. Esto viene desde hace muchísimas décadas, diría yo siglos, en que las mujeres han luchado desde los movimientos feministas, sindicales, sociales, porque estas tareas que se realizan dentro de los hogares realmente se entiendan o más bien se visibilicen como trabajo. Cuando nosotros miramos en la academia, la categoría trabajo generalmente hacía referencia, o en su sentido y definición más clásica, a todas las actividades, digamos, por las que se recibía un pago. O sea, trabajo se entendía como empleo. Y esa definición ortodoxa tiene muchos sesgos de género. Y justamente todas esas luchas sociales por el reconocimiento de estos trabajos que se han realizado históricamente dentro de los hogares, que no tienen remuneración, pues también deben reconocerse como trabajo. Entonces esto, diríamos que todo lo que tiene que ver con estos trabajos de los hogares, aunque no tengan un pago, no significa, primero, que no sean trabajo y segundo, deben tener una valoración social porque tienen una característica y es que tienen que ver con la reproducción de la vida. Diríamos que todas las sociedades necesitan por lo menos dos cosas: la producción de bienes y servicios y la reproducción de la vida. Y ambas cosas tienen mucho trabajo y tienen mucha producción de riqueza detrás. ¿Qué pasa? Que la producción de bienes y servicios, al ser remunerada, al ser las personas que lo realizan trabajadoras asalariadas o que tienen un pago por ello, pues ha tenido mucha más visibilidad, no solamente teórica, sino también, digamos, dentro de las políticas públicas. En cambio, toda la reproducción de la vida, al no ser valorada económicamente, al no tener, digamos, un salario, ha quedado casi que dentro de una economía sumergida.
Entonces, cuando hablamos de economía del cuidado, lo que queremos visibilizar justamente es que todo esto que se produce al interior de los hogares, que tiene que ver con tareas domésticas y de cuidado, que tienen como fin la reproducción de la vida de las generaciones actuales, de los y las trabajadoras, de las generaciones futuras y de quienes están acabando sus ciclos de vida, eso, digamos, que se ha denominado como economía del cuidado, pues debe tener un relieve también, no solo dentro de los análisis económicos, sino dentro de las políticas públicas. Es a eso, digamos, a lo que hacemos referencia cuando hablamos de economía del cuidado, ¿sí? De todo ese proceso productivo y de cómo las sociedades se organizan para proveer estos trabajos que reproducen la vida. Ok. El aislamiento, cuarentena que estamos viviendo a causa del COVID-19 ha traído sobre la mesa lo desiguales que están repartidas o cómo se entienden los hogares, incluso las tareas de cuidado. Yo siento que, y lo vivo, que casi todo recae sobre la mujer. Sin embargo, antes de hablar de esto, que digamos que es el contexto que en este momento pues nos toca, te queremos preguntar cómo estábamos en Colombia antes del nuevo coronavirus en el tema de economía del cuidado, el trabajo no remunerado e incluso de la democratización de los trabajos del cuidado. Bueno, una vez, digamos, estas luchas feministas y de las mujeres han logrado reconocer estos trabajos como trabajos, han permeado los análisis económicos, hubo un paso siguiente que fue el reconocimiento de estas tareas en los marcos estadísticos. Particularmente en Colombia se aprobó la Ley 1413 del 2010, la cual le ha exigido al DANE, al Instituto de Estadística de este país, que mida la economía del cuidado y que aplique una encuesta, que es la encuesta nacional de uso del tiempo, la cual nos ha mostrado y nos ha permitido dimensionar en cifras, en tiempo, en valor económico, la división sexual del trabajo. Yo creo que eso es muy importante, este elemento de poder visibilizar y medir esa economía del cuidado ha permitido pues demostrar lo que nosotras siempre dijimos, y es que efectivamente la economía del cuidado tiene una gran producción de riqueza. Y además de ser absolutamente necesaria, porque ninguna persona, ninguna familia, ninguna comunidad, ni ninguna sociedad podría sobrevivir sin este trabajo, no se reparte de manera equitativa su producción en dos vías, ni dentro de los hogares, entre hombres y mujeres, y entre diferentes tipos de mujeres, como ya les voy a exponer, ni dentro de la sociedad, con el Estado, con las comunidades y con las empresas. Diríamos que en esos dos niveles vemos que hay inequidades en la producción de estos trabajos de cuidado, que aunque todos los necesitamos, hombres y mujeres, las empresas necesitan que las personas se reproduzcan, el Estado, todos lo necesitamos, desafortunadamente, en el momento de definir quién provee los trabajos de cuidado, no existe, digamos, una ética democrática. Entonces, ¿cuáles son más o menos las cifras? Lo primero es que dentro de lo que se denomina la organización social de los cuidados, está altamente demostrado que en Colombia, dentro de los diferentes actores que pueden proveer cuidados, como es el Estado, las empresas, las comunidades y los hogares, el principal proveedor de cuidados hoy son los hogares. Eso es lo primero que quisiera decir. O sea, las políticas fiscales que se han aplicado en los países latinoamericanos principalmente y en Colombia particularmente, de austeridad en el gasto social, lo que ha hecho es, de alguna manera, trasladar estos servicios de cuidado a los hogares. O sea, en la medida en que los estados recortan gasto social, descargan sobre otros actores estos trabajos, porque como es un trabajo de supervivencia, pues no se puede eliminar. Si el Estado cierra una guardería, alguien tiene que cuidar a los niños. Si el Estado cierra un hospital, alguien los tiene que cuidar. Entonces diríamos que a nivel macro, lo primero que quisiera afirmar es que hoy los hogares son los principales proveedores. ¿Y qué característica tiene eso? Que el trabajo que se hace dentro de los hogares, como lo decía hace un momento, no tiene remuneración. Entonces casi que se vuelve un subsidio a la sociedad. Y ya mirándolo a nivel micro, dentro de los hogares es evidente que las cargas están absolutamente desproporcionadas. Para poner algunas cifras, nos dice la encuesta nacional de uso del tiempo que en Colombia, mientras 9 de cada 10 mujeres realizan estos trabajos, solo 6 hombres de cada 10 lo hacen. Entonces, las mujeres somos las que principalmente lo realizamos.
Y si luego miramos la esfera del tiempo, que es muy importante, nos encontramos con que en promedio las mujeres destinamos 7 horas y media al día en promedio a los trabajos no pagos, mientras que los hombres destinan aproximadamente 3 horas, o sea, mucho menos de la mitad del tiempo. Entonces, tanto en número de personas como en tiempos o intensidad con la que realizamos los trabajos, es evidente esa división sexual del trabajo. Ahora, a un nivel más profundo o desde una perspectiva interseccional, deberíamos también analizar qué mujeres son las que realmente están soportando esta provisión de cuidados. Porque es evidente que hay otras marcas sociales que determinan estas desigualdades. Entonces, por ejemplo, las mujeres de menores ingresos, pues son las que más tiempo destinan a este tipo de trabajos. Pueden tener dobles jornadas de 16, 17, 18, 19 horas al día, sumando el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, porque evidentemente son familias y son mujeres que no tienen cómo contratar trabajo doméstico y no tienen en ese sentido cómo eludir esa doble jornada. La edad también es otro determinante de esta desigualdad. Está probado que las mujeres mayores y las adultas mayores, las abuelas, dentro de las familias son las principales proveedoras de estos trabajos. Entonces, miren cómo mujeres que requieren cuidados terminan cuidando a falta, pues primero, de democracia en el trabajo de cuidado dentro de los hogares, entre distintas mujeres y entre hombres y mujeres, y a falta pues de una política social y de un sistema de bienestar por parte de los estados que sostenga realmente las tareas de cuidado y que se entienda el cuidado como un derecho y en ese sentido como un asunto de política pública, no como un asunto natural de las mujeres. Entonces es evidente que pues hoy los países enfrentan grandes desigualdades en la provisión, por un lado pues por una cultura patriarcal que sostiene esta división sexual del trabajo, pero por otro lado también por políticas económicas y modelos económicos que como no tienen la vida en el centro, pues no tienen políticas fiscales y políticas sociales que sostengan sistemas de bienestar, que en últimas es lo único que realmente puede sostener la economía del cuidado sin desigualdades. Entonces, desafortunadamente, pues esta es una realidad en muchas partes del mundo, en algunas partes con mayor intensidad, obviamente en los países más pobres, pues estas brechas se amplían porque además todas las necesidades básicas que no sean satisfechas por los estados las terminan supliendo las mujeres a través de trabajos no pagos. En La Guajira, por ejemplo, como no hay acueductos, son las mujeres las que tienen que ir a las fuentes a traer el agua para la supervivencia diaria y pueden gastar, como lo han dicho los estudios, 5 horas en promedio al día solo en esa función. Entonces yo creo que aquí, pues sí, claro, hay una responsabilidad de una cultura patriarcal en donde los hombres deben también ser más democráticos en la provisión de los cuidados, pero también hay una responsabilidad muy grande en los modelos económicos y en los modelos de desarrollo que se sostienen hoy en América Latina y en el mundo. Natalia, además de esa división sexual de trabajo que claramente va en detrimento de las mujeres, también se habla de que la mayor parte de los trabajos informales y precarizados son ejercidos por mujeres. Entonces hablamos de una feminización de la pobreza. ¿Cómo se relaciona esa feminización de la pobreza con los trabajos del cuidado? Hay una relación absolutamente directa. Aunque no es la única causa, sí podría decir que hay una relación directa. Esta división sexual del trabajo, a mi juicio, es la principal fuente de desigualdad económica para las mujeres en el mundo. Y mientras no se transforme, difícilmente las mujeres podremos tener igualdad de oportunidades en los ingresos, en la autonomía económica, en la participación política, en el acceso a la educación, en el acceso a la ciencia, en prácticamente todas las esferas sociales. ¿Por qué? Porque evidentemente esta configuración que yo les he expuesto con cifras, lo que termina, digamos, produciendo es una pobreza de tiempo para las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Si las mujeres no tenemos tiempo, no vamos a poder tener empleos formales que son los que principalmente pues necesitan jornadas laborales largas, ni vamos a poder educarnos o profesionalizarnos permanentemente para poder acceder a este tipo de empleos. Entonces es muy común que las mujeres, por toda esta cultura, pero también por esa pobreza de tiempo, terminemos volcadas a trabajos remunerados que son la misma extensión de los trabajos que hacemos dentro de los hogares y que están altamente relacionados con trabajos informales, precarizados, mal pagos, que son los trabajos de cuidado remunerados. Por supuesto que todo el tema del cuidado no solamente se hace dentro de los hogares, como lo dije inicialmente, también dentro de los empleos del Estado y en general en el mercado, las trabajadoras domésticas, las enfermeras,
las trabajadoras sociales, etcétera. Todos estos son trabajos de cuidado emocionales, físicos, bueno, de diferentes perspectivas, donde hay feminización, o sea, donde la mayoría son mujeres y como he dicho en su momento, esos trabajos generalmente son los más precarizados, informales, de menores salarios, etcétera, etcétera. Pero además, también he sabido que toda esta carga de cuidado que tenemos las mujeres dentro de los hogares nos inhabilita, como les decía hace un momento, para acceder a empleos formales. Entonces termina siendo un círculo vicioso. Tengo mucho trabajo de cuidado, no puedo acceder a un trabajo formal, termino en la informalidad y de paso en la pobreza. Incluso para muchas mujeres, estas cargas de trabajo doméstico son un obstáculo absoluto para tener autonomía económica. En Colombia hay 5 millones de mujeres que se dedican de manera exclusiva a los oficios del hogar, las que se conocen comúnmente como las amas de casa. Y hay otro tanto que, aunque no se dedica de manera exclusiva, termina consiguiendo empleos muy informales que lo que hacen es ponerlas en una vulneración a la pobreza inmensa. Entonces, por ejemplo, montar, no sé, un puesto de empanadas frente a la casa, montar una sastrería en el primer piso, todo para poder cumplir con la jornada de cuidado. Y adicional a eso, la feminización de la pobreza también tiene una característica y es que se da principalmente en los hogares con jefatura femenina. Entonces, mientras el 31% de los hogares con jefatura femenina son pobres, el 27% de los hogares con jefatura masculina son pobres. Esa diferencia en esos 4 puntos es inmensa, esos son millones de hogares pobres. Y eso también se relaciona con que el 99% de los hogares con jefatura femenina son hogares unipersonales, donde solamente hay una persona que provee, que generalmente es la mujer. Mientras que en el 99% de los hogares con jefatura masculina, pues son biparentales y generalmente hay o una segunda proveedora o una mujer realizando los trabajos no remunerados. Entonces, resumiendo, por supuesto que esto está absolutamente relacionado. En la medida en que los estados no asuman estas cargas de cuidados y sigan siendo las mujeres las que lo soportan, eso sí o sí se va a volver siempre una barrera, un obstáculo para que las mujeres puedan tener autonomía económica o puedan emplearse en empleos con mayores salarios. Inevitablemente, pues esto tiene que ver con la feminización de la pobreza. Natalia, bueno, estamos en un aislamiento o en una cuarentena y tú ahorita decías como cierra un colegio o un jardín y alguien tiene que cuidar a esos niños. Bueno, estamos sin colegios y sin jardines, los niños están en la casa, las mujeres están en la casa, muchos hombres también están en la casa y digamos que eso ha puesto sobre la mesa lo desigual que puede ser esa distribución de las tareas, del cuidado y bueno, todo esto. Yo te quiero preguntar, bueno, ¿cuál es la situación actual de las mujeres en este momento y qué representa para una mujer el confinamiento? Perfecto. Lo primero que quisiera mencionar es que este momento histórico que estamos viviendo, que puede ser pues el mayor reto para la humanidad en los últimos 100 años, por supuesto que tiene afectaciones diferenciales para las mujeres. Yo creo que eso es muy importante aceptarlo y creo que las mujeres hoy nos estamos enfrentando pues en mayor medida que los hombres por todo lo que hemos conversado como a un triple riesgo, diríamos. Riesgo de pobreza, porque efectivamente los empleos más vulnerables son los que hoy están más afectados por la crisis, que son todos estos empleos informales. La gente perdió ese empleo, la posibilidad, digamos, de recibir ingresos de manera diaria, hoy pues pone y enfrenta a las personas y principalmente a las mujeres, que son las que están más en la informalidad, literalmente a un riesgo de pobreza y de hambre, literalmente. Un segundo riesgo tiene que ver con las violencias intrafamiliares. No sé si vieron hoy la rueda de prensa de la alcaldesa. El único delito que no ha disminuido es ese y al contrario tiende a aumentar por el confinamiento. Y el tercer riesgo pues es el riesgo, por supuesto, del exceso de trabajo de cuidado, porque efectivamente las medidas que han tomado los estados, que son correctas,
y en eso quiero ser pues absolutamente clara, para atender la pandemia es el aislamiento. Pues es una medida absolutamente correcta en la medida en que permite pues la prevención. Pero el aislamiento trae una consecuencia inmediata y es que todos esos servicios del Estado se trasladan a los hogares, como bien lo decías hace un segundo. Los servicios educativos se trasladan por completo a los hogares, los servicios de salud que no tienen que ver con la pandemia se trasladan a los hogares. Hoy los hospitales no están prácticamente, pues en mayor medida, a menos que sea muy grave, atendiendo un montón de servicios de salud que hoy se atienden en los hogares. Sí, o sea, prácticamente, por ejemplo, la Secretaría de Integración Social tiene un montón de centros para adultos mayores, personas con discapacidad, en fin, muchos de ellos supongo están cerrados y alguien tiene pues que seguir asumiendo esos cuidados. Los realizan las mujeres. Los mismos hogares que contrataban servicios domésticos ya no pueden contratar, o sea, todo eso, los comedores comunitarios. No es lo mismo ir a un comedor comunitario que a uno le sirvan la comida a que le lleven un mercado, porque es que uno no se come la comida cruda, alguien la tiene que preparar, etcétera, etcétera. Entonces es obvio que las cargas de cuidado en general están aumentando. Y como sabemos, y les expliqué hace un segundo, pues la división sexual del trabajo es una realidad hoy, tanto en términos de participación como en términos de tiempo. Y además súmenle a eso que también está el cuidado de los animales, el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, el reto es muy grande porque todos esos tiempos aumentaron. No estamos pudiendo salir a almorzar en restaurantes. Seguramente muchas personas, como personalmente yo lo estoy haciendo, pues no estoy haciendo domicilios porque la incertidumbre es inmensa y pues evidentemente nadie hoy está dispuesto pues a tener una renta de ese tipo para no cocinar, sino que los tiempos aumentaron. O sea, cambiaron las dinámicas sociales. Y además a eso, yo le sumaría pues una característica y es que por primera vez, como me lo dijo hace unos días una amiga, tenemos absolutamente confinados a los hombres en la esfera doméstica, que eso no ocurría. O sea, para muchas mujeres esto es normal. Les decía hace un segundo, 5 millones de mujeres son amas de casa y claro, obviamente que salen, pero pues su cotidianidad se construye en lo doméstico, mientras que es la primera vez que los hombres están absolutamente confinados dentro de los hogares. Eso también es una característica nueva, ¿cierto? Entonces yo creo que el reto es inmenso, que si definitivamente no democratizamos el cuidado, no lo redistribuimos de manera más equitativa dentro de los hogares, no tratamos de aplicar o poner a prueba lo que se ha conocido como la ética del cuidado. Hoy, por ejemplo, Florence Thomas escribió una columna frente a eso que me pareció muy interesante. No aplicamos lo que la alcaldesa nos ha dicho reiteradamente en todas las ruedas de prensa, que es tener paciencia, ¿sí? Cuidado y autocuidado. Pues esto puede terminar evidentemente en que se exacerban todos los males que antes del COVID teníamos, porque el exceso de trabajo no es que sea un problema en sí mismo, sino que se sabe que los problemas de salud de las mujeres están relacionados justamente con esas dos cosas, con las violencias de género y con el exceso de trabajo. Entonces, si no somos capaces como sociedad de asumir este reto de manera democrática, de democratizar el cuidado y de poner, digamos, en ejercicio la ética del cuidado, pues esto puede terminar mucho peor, como ya ha terminado en muchos países, incluso en el marco del COVID, y es que pues las mujeres literalmente pues terminan absolutamente explotadas, enfermas y con muchos problemas de salud mental, como está ocurriendo hoy en muchas partes del mundo. Entonces, creo que es un momento de hacer estas reflexiones para que las afectaciones, que ya son muy graves, no terminen siendo peores por falta, digamos, de esa ética del cuidado y de esa democratización del cuidado que debemos aplicar hoy en los hogares. Listo, yo te iba a preguntar sobre, pero igual ya me lo respondiste, que te iba a preguntar sobre, bueno, ¿qué pasaba ahora con las brechas que, bueno, ya existen unas brechas, entonces, ¿cuáles eran las consecuencias? Es decir, las mujeres están en primera línea como soporte fundamental del sostenimiento de la vida. Claramente se va a exacerbar, digamos, esa desigualdad y esas brechas. La pregunta era ¿de qué manera? Pero bueno, ya diste como un espectro general de qué pasaría si no hay política pública y si no hay los cuidados requeridos, o si se sale, digamos, esto de las manos. No, de acuerdo contigo. Lo que podríamos exigir realmente es que en este momento pues se profundicen mucho las campañas culturales,
¿cierto? Que los estados realmente ayuden a hacer conciencia frente a esto, que el trabajo de cuidado no es una tarea natural de las mujeres, a visibilizar las consecuencias que en concreto en esta coyuntura puede tener esa sobrecarga de trabajo, porque además no solo es el trabajo de cuidado, es el trabajo también remunerado, el teletrabajo, sí que también exige, digamos, unas cargas adicionales. Entonces yo pienso que lo que hoy hay que hacer es también exigir a los estados que se utilice todos los medios públicos, los canales, las pautas, el radio, incluso el puerta a puerta. Sí, o sea, yo sí creo que si efectivamente hoy en los estados siguen habiendo profesionales trabajando, digamos, en los barrios, esto también se debe comunicar verbalmente puerta a puerta, así como se está haciendo con el tema de violencias. Entonces yo solamente pues a lo que ya había mencionado anteriormente le agregaría eso, que realmente sí debemos profundizar mucho este tipo de reflexiones con la política pública. Natalia, en un reciente informe, Oxfam denunció que las mujeres pueden enfrentar mayor riesgo de exposición al COVID-19 debido a que tienen una mayor presencia entre el personal de atención médica y servicios sociales. ¿Esto también aplica para Colombia? Por supuesto, aunque esto hay que decirlo, la mortalidad del coronavirus está afectando en mayor medida a los hombres, eso es cierto, digamos, y ya hay análisis que lo han demostrado, y eso tiene que ver pues por predisposiciones biológicas y también pues por temas culturales. Sí, por ejemplo, bueno, pues tiene que ver, no sé, con el tamaño de los órganos anatómicos, por eso les digo, con algunas predisposiciones biológicas, pero también porque está demostrado que el COVID afecta a las personas que, por ejemplo, tienen los pulmones más débiles, y eso se debe también, por ejemplo, al tema del cigarrillo. Y ahí, pues, los índices, digamos, en los hombres son mucho más altos que en las mujeres, por los roles sociales, del espacio público, se sabe y eso está demostrado que los hombres son los que más toman, los que más fuman, etcétera, etcétera. Entonces hay como predisposiciones biológicas, pero también predisposiciones culturales que hoy en la práctica están significando que la mortalidad sea mayor en los hombres. Sin embargo, es cierto lo que ustedes mencionan y que dice Oxfam, pero la diferencia es que la mayor exposición de las mujeres sí se debe prácticamente que 100% a temas culturales. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía hace un segundo, los trabajos remunerados en los que más se emplean las mujeres son los trabajos de cuidados. O sea, las mismas tareas que solíamos hacer en el espacio doméstico, también las hacemos en el espacio público y en nuestros empleos. Esos empleos hoy están sosteniendo la pandemia. ¿Cuáles empleos? La enfermería, por ejemplo. Se sabe que en Colombia es el 90% de las enfermeras son mujeres, que es la columna vertebral del sistema de salud, a pesar de que no se reconozca si tengan menores salarios y demás. Y hoy son las enfermeras, como lo dicen los estudios, las que tienen mayor exposición al virus, mucho más que los médicos, ¿sí? Porque son ellas las que tienen el cuidado directo con los pacientes, los análisis de sangre, la recolección de las muestras, etcétera, etcétera. Otro tipo de empleos que también está sosteniendo la pandemia tiene que ver con el personal que atiende en las farmacias. Tendríamos que revisar el dato para Colombia, pero según los estudios que he visto, por ejemplo, en España, me parece que el 60% de las personas que atienden farmacias son mujeres. Sí, de alguna manera también es un empleo feminizado. El personal que atiende en los supermercados, también dicen los estudios internacionales que la mayoría de las personas que atienden son mujeres. Entonces, miren, casi que de las excepciones de las, como decía la alcaldesa en estos días, de la economía de contingencia, o casi que es economía de guerra, o sea, toda la economía se va a cerrar, todo el Estado se va a cerrar con unas pocas excepciones, que son prácticamente las actividades esenciales, pues para que no nos muramos, o sea, la alimentación, los servicios de salud y los servicios públicos, por ejemplo. Y dentro de esos pocos empleos que quedan abiertos, pues están feminizados. Y dentro del sistema de salud, específicamente las enfermeras son las que más están expuestas al virus. Entonces, en ese sentido, pues yo comparto los estudios que ustedes citan, pero sí resalto eso, que la causa por la que hoy estamos más expuestas es la feminización de esos trabajos por temas efectivamente culturales y no por predisposiciones biológicas como puede ocurrir en el caso de los hombres. Yo tengo una duda y es respecto a las medidas que está tomando pues, el gobierno colombiano ante la situación de las mujeres, no solamente lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar,
y los feminicidios, sino respecto también a las mujeres que ejercen trabajo de cuidado en sus hogares, que diría yo que somos la mayoría. ¿Qué medidas asertivas has visto que han tomado otros países que podría, digamos, adoptar Colombia? Pues lo que yo he visto es que las medidas han estado más enfocadas inicialmente, no están, digamos, de acuerdo a qué oficio hacen las personas, sino criterios más de vulneración económica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, por supuesto que lo primero que se diagnosticó fue todo el tema, por ejemplo, de las personas cisbenizadas, o sea, las personas que tienen menores ingresos, independientemente del oficio que realizan, decías, y sí, o sea, no he visto una política focalizada hacia las trabajadoras del cuidado hasta el momento, en ningún país, no lo he visto así. Ahora, lo que sí he visto es que los sindicatos de trabajadoras domésticas han estado muy activos exigiéndole al gobierno pues que tenga medidas especializadas hacia ellas, porque pues efectivamente, como mencionaba hace un segundo, el trabajo doméstico remunerado hoy no está funcionando. Entonces, un poco también lo que se ha hecho han sido campañas de exigir, de pedirle a las personas que así las trabajadoras domésticas no estén yendo a sus casas, las sigan remunerando, ¿cierto? Yo creo que eso es fundamental. Creo que esa es una medida que yo no la he visto aplicada, pero que también puede ser una medida de corresponsabilidad social en la que debemos, no sé, aportar de todas desde nuestros hogares. No hay realmente, hoy yo no conozco medidas específicas hacia cuidadoras o hacia trabajadoras domésticas, y como les digo, las medidas están más focalizadas hacia otros criterios de vulnerabilidad, como pueden ser el CISBEN. Natalia, ¿y qué medidas debería tomar el gobierno colombiano para ayudar a mitigar esas consecuencias económicas de las que estábamos hablando? Digamos que ha habido ya una lista de propuestas que yo creo que son acertadas. El problema de que la economía se paralice tiene que ver principalmente, a mi juicio, con que las personas pues se quedan sin ingresos, y si no hay ingresos no hay consumo, y pues efectivamente eso es un círculo, y si no hay consumo no hay producción, y pues es un círculo sin salida, además de lo que puede cobrar en materia de pobreza y vidas y hambre y demás. Por eso es importante que los estados de alguna manera provean dinero también para las pequeñas y las medianas empresas, que son las que generan el 80% del empleo en Colombia. Sí, que de alguna manera les den una salvaguardia para que ellos puedan mantener temporalmente y durante la pandemia sus nóminas, porque de no ser así, la tragedia social va a tener, digamos, consecuencias inimaginables. Sí, entonces no solamente debemos focalizar el gasto en salud, aunque es lo principal, por supuesto, sino que también debemos focalizar el gasto, pues, en atención, como se está haciendo, digamos, a la población más vulnerable, pero también a las pequeñas y medianas empresas, para que no se generen despidos masivos que terminen, como les digo, pues en una tragedia de dimensiones inimaginables. Entonces, efectivamente necesitamos hoy una política fiscal absolutamente expansiva, o sea, de gasto, ¿sí? El gobierno nacional creo que ha anunciado 14 billones de pesos, y eso es absolutamente insuficiente para lo que necesitamos hoy, ¿sí? Si hay que adquirir deuda, pues hay que adquirir deuda. Si hemos adquirido deuda durante toda la historia de nuestra economía para miles, millones de cosas, a mi juicio injustificadas, ¿sí? Como por ejemplo el Plan Colombia, entre otras cosas, pues este es un momento en el que sí o sí pues también pedir deuda si se necesita, ¿sí? Se pueden reevaluar las últimas medidas de política tributaria, por ejemplo, para poder adquirir nuevos ingresos. O sea, yo creo que hay muchas maneras de hacerlo. Lo han dicho los economistas, los más ortodoxos, acudir a las reservas internacionales. Colombia tiene una muy buena proporción de reservas internacionales para poder expandir el gasto público. Yo creo que efectivamente, y bueno, reorientar el gasto, por supuesto. O sea, todo lo que se había aprobado hasta el momento, pues quedan veros. Yo sé que el distrito, por ejemplo, está reorientando todo el gasto. Sí, habían muchos programas, digamos, que, no sé, necesitaban sí o sí de la presencialidad. Eso ya no va a ocurrir el próximo año. Entonces, reorientemos todo el gasto para estos tres tipos de medidas: salud,
salvamento a los más, a los que, digamos, a los más pobres y pequeña y mediana industria, porque si no salvamos a la pequeña y mediana industria, la cadena de desempleo, y ahí sí, digamos, creo que la crisis se puede salir de control con consecuencias pues mucho más degradables de las que tenemos hoy. Bueno, yo me he puesto como a leer un montón de economistas, filósofos, sobre cuál es la proyección, ¿no? ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Crees que sea posible hablar de un postcapitalismo? Yo definitivamente creo que no. Para que se caiga el capitalismo, pues se necesitan muchas condiciones que no creo que con una pandemia sea suficiente, lo que te quiero decir. ¿Sí? Digamos, un cambio de modelo económico no solamente necesita crisis, digamos, exclusivamente en materia económica, sino también en materia política, en materia militar, en otro tipo, digamos, de esferas que hoy pues no veo, digamos, que representen una amenaza para el capitalismo, ¿sí? Ahora, obviamente esto está haciendo una crisis para este modelo y está develando pues todas las contradicciones y las fragilidades del neoliberalismo y en eso estamos absolutamente de acuerdo, pues el drama que tenemos con el sistema de salud en parte es eso, ¿cierto? Que es un sistema de salud que ha sido privatizado, nuevamente no ha puesto la vida en el centro, ni el derecho a la salud, sino que está, pues básicamente es un modelo financiero, es un modelo de aseguramiento, que es el modelo de las EPS. De hecho, ayer, no sé si vieron, pues hubo una carta de varios concejales y congresistas exigiéndole al gobierno que no intermedie más plata por medio de las EPS, sino que la transfiera directamente a las IPS porque parte de las, digamos, de la causa de esto es el modelo de salud que tenemos y es esa intermediación y ese modelo de aseguramiento que se lleva una gran tajada de plata que debería ir directamente pues a la atención en salud. Entonces, claro que yo creo que después de esto, pues las reflexiones van a ser inmensas de la fragilidad de un modelo que se basa en la exclusión, en las ganancias para principalmente el capital financiero que se ha impuesto sobre casi todos los sectores económicos y sobre los derechos, como es el caso del derecho a la salud. Pero pensar que con esto se va a acabar el capitalismo, yo creo que no es necesariamente una conclusión que se pueda sacar. No se acabó, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial. Es más, esto puede sonar paradójico, pero a pesar de que se develan todas las contradicciones de este modelo neoliberal, lo que hoy está ocurriendo en el mundo es un montón de destrucción de la producción que es típico de las crisis del capitalismo y que le puede funcionar al capitalismo. De hecho, las crisis del capitalismo tienen que ver con la sobreproducción. Mientras siga rigiendo en la sociedad, en los modelos económicos, la tasa de ganancia y no la vida, vislumbrar un cambio de estas dimensiones no lo veo venir, honestamente, en este momento. Bueno, listo, no podemos hablar de postcapitalismo, pero por lo menos qué desafíos en torno a la economía del cuidado nos podría dejar esta crisis. Yo espero que muchos, esta oportunidad que tienen los hombres y muchas mujeres que generalmente no se relacionan ni le han dado significado a lo doméstico, a lo cotidiano, nos permita pasar en una fase, justamente como decía hace un segundo, de democratizar el cuidado, de redistribuirlo con los hombres, con otras mujeres. Por ejemplo, nosotras como mujeres jóvenes, yo creo que tenemos muchas reflexiones que hacer frente a este tema, ¿sí? De cómo descargamos o no descargamos sí, al final nuestra responsabilidad con nuestro autocuidado y con nuestra reproducción en nuestras mamás o en nuestras abuelas, ¿sí? Es un momento en el que, nuevamente reitero, podemos poner a prueba lo que se denomina como la ética del cuidado, entre otras cosas. Y ya digamos en un escenario más político, como lo mencionaban ustedes en la pregunta, pues yo creo que efectivamente hoy el cuidado es la respuesta y el futuro para esta sociedad. O sea, sin cuidado no hay cómo salir de la pandemia y yo creo que realmente después de esto van a cambiar mucho las relaciones económicas y sociales en el mundo, así sea dentro del mismo modelo de producción capitalista y mucha gente va a reflexionar, espero yo, en que definitivamente la vida debe estar en el centro, ¿sí? Y ojalá, solo si esa conciencia es tan alta que permita cambios políticos, podríamos pensar en una transformación del modelo de producción, pero sin eso no.
Y definitivamente el nuevo contrato social que tenemos que construir tiene que tener el cuidado en el centro, ¿sí? Y tenemos que avanzar a entender el cuidado como un derecho, como por ejemplo está en la Constitución de México, que yo no sabía, en estos días me enteré, ¿sí? Como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, el cuidado también debe ser un derecho. Y yo creo que en eso el feminismo, pues consciente o inconscientemente, las luchas del feminismo es las que han permitido que hoy podamos tener este tipo de podcast, que hoy hayan múltiples foros en internet relacionando esta necesidad de entender el cuidado como algo prioritario, que ha sido siempre una demanda del feminismo. Yo quisiera, digamos, también resaltar eso. Hoy como nunca antes, el feminismo está poniendo la agenda pública y la agenda política. Y en ese sentido yo creo que todo esto de la economía del cuidado, la ética del cuidado, el cuidado, la democratización del cuidado, que parecen pues ponerse en primer plano, por supuesto, porque es nuestra herramienta de supervivencia, no podemos olvidar que ha sido una demanda feminista durante los últimos 100 años. Ahora, para que todo eso que estoy diciendo sea viable, efectivamente, tenemos que tender hacia sistemas de bienestar, o sea, los sistemas de cuidado se sostienen en los sistemas de bienestar, que desafortunadamente es todo lo contrario a lo que han venido haciendo los países. Los países han venido desmontando sus sistemas de bienestar, porque efectivamente los sistemas de bienestar son contradictorios al neoliberalismo, ¿sí? Efectivamente el neoliberalismo lo que ha hecho es desfinanciar los sistemas de bienestar, los sistemas de salud, pero no solo eso, generar pobreza, informalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estamos en un periodo histórico con un reto inmenso como nunca antes, diría yo, para la humanidad. Y bueno, pues yo espero que el feminismo siga siendo como ha sido en los últimos meses, de hecho, con el tema, digamos, por ejemplo, del himno feminista que nació en Chile, los pañuelos verdes que nacieron en Argentina, así como eso le ha dado la vuelta al mundo. Espero que todas las demandas que hemos hecho desde la economía feminista y desde el feminismo en materia de cuidado le den la vuelta al mundo, ayuden a tejer ese nuevo contrato social donde el cuidado esté en el centro. Creo que tenemos una oportunidad inmensa y es, digamos, un momento en el que nuestras ideas van a aflorar, o así lo espero yo, y pues el feminismo definitivamente, creo yo, puede conquistar muchas mentes y muchos corazones y realmente mostrarle a la gente que la propuesta feminista es una propuesta, como dice Nancy Fraser y otras feministas, para el 99% de la sociedad. Me encanta, Nati, me encanta lo que acabas de decir, la reflexión que tuviste, ¿verdad? Muchas gracias por compartir con nosotras este espacio. Aprendí yo aquí un montón también. Y bueno, también hay como algo de optimismo respecto a lo que puede surgir de esto si todas y todos tomamos conciencia y empezamos a atender definitivamente lo que importa. Entonces te agradezco mucho de nuevo por estar con nosotras. Natalia, muchas gracias. Me parece que diste esperanza. Casi todas las personas que escuchan esto son mamás y también les dices que no estamos locas por creer que nos sentimos sobreexplotadas en este momento, y ayudar a entender eso yo siento que es muy valioso, así que muchísimas gracias y bueno, esperamos en el futuro volverte a tener por acá. Tati, Mafe, muchas gracias y pues nuevamente un saludo pues a toda la audiencia de La Mala Mamá. Y espero pues que el podcast nos sirva para reflexionar y espero pues que, claro, que no perdamos la esperanza. Creo que en medio de esto, reitero, el feminismo es una luz de esperanza. Y bueno, acá estamos para seguir compartiendo y para seguir pues cuidándonos en la medida de lo posible en la distancia. Entonces cuenten conmigo para lo que necesiten. Y bueno, pues espero que lleven muy bien la cuarentena y que nos llenemos de paciencia, de cuidado y de autocuidado. Les mando un abrazo gigante a ambas y gracias. Este episodio fue producido por María Fernanda Cardona y Tatiana Duque y editado por Federico Serna. Síganos en nuestras redes sociales como La Mala Mamá Podcast y La Insumisa. Queremos agradecer a Diana Marcela R., Diana Jazmín Vélez y Mónica Linares por sus aportes económicos a través de Baki.co. Y anunciarles que muy pronto volveremos a abrir este proyecto en Baki para que nos sigan apoyando con la creación de este contenido. Muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión.